Hola, buenos días. Vamos a trabajar división algebraica y vamos a empezar con los monomios. Para dividir expresiones algebraicas, pues vamos a proceder de manera similar a la división entre números enteros. Hay que tomar en cuenta algunas reglas que son importantes y vamos a tener dos casos: la división de un monomio entre un monomio y la división de un polinomio entre un monomio. Empecemos con división entre dos monomios. El cociente entre dos monomios es un monomio siempre que se cumplan estas condiciones. Las variables del divisor deben estar en el dividendo y los exponentes de las variables en el divisor deben ser menores o iguales que los exponentes de estas en el dividendo. Para realizar una división entre monomios se ejecutan estos pasos. Primero, dividimos los coeficientes y tomamos en cuenta la ley de los signos de división, ¿verdad? Luego dividimos la parte literal y aplicamos la división de potencias de igual base. Recordemos, se copia la base, se restan los exponentes. Ahora veamos algunos ejemplos. Si yo tengo que dividir el monomio menos 50x a la 8 por y a la cuarta z cuadrado entre menos 10x a la 6 z, lo primero que hago es plantear la operación. Aquí pueden ver que ya lo escribí: menos 50x a la 8 y cuarta z cuadrado dividido entre menos 10x a la 6 z. Luego realizamos la división entre los coeficientes teniendo en cuenta la ley de los signos. Así que yo tengo que menos 50 entre menos 10 me da 5 positivo. Ya está esa parte. Y ahora vamos con la parte de las variables. Entonces, para esta parte, recuerden que se copia la base, se restan los exponentes. Si yo tengo 8 y le resto 6, me queda 2. Y si tengo 4, y cuarta, en este caso no tiene con quién, ¿verdad? Entonces solo se copia. Y los que sí tenemos son z a la 2 y un z a la 1 aquí en el denominador. Así que 2 menos 1 me da 1. Que acuérdense que no se acostumbra a colocar, ¿verdad? Avancemos. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Siempre con división de monomios, ¿verdad? Siempre vamos a tener ahora miren, 20x a la 5 y 5x al cuadrado. Entonces tenemos 20x a la 5 entre 5x al cuadrado y primero dividimos los números. 20 entre 5 es 4. Se copia la base x y se resta los exponentes. 5 menos 2, x elevado al cubo. Avancemos ahora con la división de polinomio entre monomio. La división de un polinomio entre un monomio, ¿verdad? Vamos a utilizar en primer lugar las reglas que ya platicamos anteriormente de los monomios. ¿Cuáles serían? Dividir los coeficientes teniendo en cuenta la ley de los signos y dividir la parte literal aplicando la división de potencias de igual base. Eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, entonces veamos un ejemplo. Yo tengo que dividir 4x a la 3, y a la cuarta, más 2x al cubo, y cuadrado, menos 4x cuadrado, y cuadrado, más 6x al cuadrado, y cubo, entre menos 2x, y al cuadrado. Esta es la primera que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para efectuar la división, se divide cada término del numerador entre el denominador. Así, vean. ¿Qué fue lo que hice? Cada uno de los que están arriba, ¿verdad? En el numerador, los fui dividiendo entre el que está en el denominador. Aquí pueden ver ustedes que lo hice con cada uno. Y luego hago la división como que si fueran monomios, ¿verdad? Entonces, 4 dividido menos 2 me da menos 2. Recuerden que se copia la base x y se restan los exponentes. A 3 le resto 1, me queda 2. Y aquí tengo y cuarta, y cuadrado. Se copia la base y, resto exponentes. 4 menos 2 es 2. En la siguiente pueden ver ustedes que se anula el 2 con el menos 2 y me va a quedar menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más 2 entre menos 2 es menos 1. Luego tenemos x a la 3 entre x y se copia la base x, resto exponentes, a 3 le resto 1 y eso me queda x cuadrado. ¿Qué pasó con la y al cuadrado? Como está en el numerador y está en el denominador, entonces eso me daría un 1, pero no lo coloco, sino que simplemente las cancelo. Bueno, luego tenemos un menos 4, ¿verdad? Este menos es de acá. Este menos 4x cuadrado, y cuadrado, lo divido entre menos 2x y al cuadrado y divido menos 4 entre menos 2. Y eso sería menos entre menos que me da más. 4 dividido 2 es 2. Y luego x al cuadrado sobre x me daría x. Luego el y cuadrado vuelve a ocurrir lo mismo que en el caso anterior. Tengo y cuadrado sobre y al cuadrado, se anulan. Y pues en este caso quedaría solo 2x. Ahora avancemos a la última parte. 6x al cuadrado y cubo dividido entre menos 2x y al cuadrado.
y divido 6 entre menos 2, eso me da menos 3, recuerden, más entre menos da menos, 6 dividido 2 es 3, x al cuadrado entre x me da x, y y a la 3 entre y a la 2 me queda y. ¿Por qué? Porque a 3 le resto 2 y eso me da 1. Avancemos a la siguiente, veamos otro ejemplo. Este está un poco más sencillo, vean, 8y a la 5 menos 2y cuarta más 8y cubo más 4y al cuadrado entre 2y al cuadrado. Primer paso, voy dividiendo cada uno de los de arriba entre el que está abajo. Ahí está. Y ahora voy haciendo las divisiones. 8 entre 2 es 4. Copio la base, resto exponentes. A 5 le resto 2, me da 3. Luego tenemos menos 2 entre 2. Eso me daría menos 1. El 1 no se acostumbra a poner. Y se copia, resto exponentes. A 4 le resto 2. Eso me da 2. Y luego tengo más 8 entre más 2. Eso me da más 4. Y al cubo dividido y al cuadrado sería que copio la base y resto exponentes, a 3 le resto 2 y me queda este 1. Acuérdense que el exponente 1 no se acostumbra a colocar. Y luego tengo 4 dividido entre 2, eso me da 2. ¿Y qué pasó con y al cuadrado? Que como está en el numerador y en el denominador me da 1, o sea que se anulan entre ellos. Avancemos ahora al dividir cada uno de los términos del dividendo entre el monomio divisor. Se encuentra que en algún caso el resultado va a tener exponentes negativos, entonces en ese caso yo digo que la división no es exacta y el resultado se va a expresar dando el cociente obtenido con todos los términos en que resulten exponentes que no sean negativos, o sea, todos los que son positivos, y los términos restantes del dividendo lo van a constituir el residuo de la división. Veamos algunos ejemplos. Yo tengo 8x a la 5 menos 2x a la cuarta más 8x al cubo más 4x al cuadrado más 3x menos 1 entre 2x al cuadrado. Primer paso, recuerden, cada uno dividido entre el de abajo. Ya lo hice aquí. Voy haciendo la división y en este caso yo voy a anotar que en los primeros 4 sí me va a quedar un exponente positivo, incluyendo al 4 dividido 2 que me da 2. Pero en los últimos 2 ya no se puede porque me quedarían exponentes negativos. Entonces, el residuo en este caso serían el 3x y el menos 1. ¿Por qué? Porque tienen un exponente menor al cuadrado, ¿verdad? Este tiene exponente 1 y este tiene pues prácticamente exponente 0, ¿verdad? No hay x. Entonces, 3x menos 1 es lo que nos vamos a denominar residuo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Vean este otro, yo tengo de nuevo, coloco cada uno de los de arriba dividido entre el de abajo, voy haciendo cada una de las divisiones y me voy a encontrar con este resultado. Y la parte que me hubiese quedado como un exponente negativo sería en este caso el residuo, que en este caso sería menos 2ab, ¿verdad? Y vamos a avanzar ahora con otra manera de expresar el resultado cuando la división no es exacta. Esto es en forma que se llama de cocientes mixtos. En este caso el resultado se da con el cociente obtenido con todos los términos en que resulten exponentes que no sean negativos, más una fracción en que se expresa el residuo entre el divisor. Para los mismos ejemplos anteriores nosotros tendríamos esto que ustedes ven acá, ¿verdad? Es lo que habíamos hecho. Aquí está la parte del residuo y lo mismo acá. Vean, aquí está la parte que sí se puede dividir y esta es la parte que no se puede dividir. Esta es la forma de cocientes mixtos, ¿verdad? Y aquí yo tengo el polinomio dividido entre el monomio y eso es igual al cociente, ¿verdad? Lo que sí se pudo dividir más lo que no se pudo dividir, que es el residuo, dividido entre el mismo monomio que yo tenía al inicio, ¿verdad? Aquí pueden ver ustedes un ejemplo. Aquí yo tengo que dividir este polinomio entre x a la cuarta y lo que yo voy haciendo es que cada uno de los términos los voy dividiendo. Estos son los que sí quedan exponentes positivos. Ellos son los que van en el cociente. Y los otros que me queden exponentes negativos, obviamente no los voy a poner estos resultados, sino que lo voy a poner el 4x a la 3 que no se pudo dividir y el 8x que tampoco se pudo dividir, ¿verdad? Eso sería el cociente. Por último tenemos división de polinomios. Los polinomios, al igual que los números, pueden dividirse. Por lo tanto, en la división de polinomios vamos a utilizar la misma representación que la división de números. Es decir, que va a existir un polinomio dividendo
un polinomio divisor, uno que es cociente y uno que va a ser residuo. En algunos casos el residuo no es un polinomio, sino un número. Si el residuo de la división es 0, entonces vamos a decir que la división es exacta o que el polinomio dividendo es divisible entre el polinomio divisor. Para que el cociente de una división entre polinomios sea un polinomio, se requiere que el grado del polinomio dividendo sea mayor que el grado del polinomio divisor. La división de polinomios se realiza de esta forma. Vean, primero vamos a ubicar el dividendo y el divisor y los vamos a ordenar en forma descendente con respecto a una de las variables. Segundo, se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor para hallar el primer término del cociente. Y tercero, se multiplica el primer término del cociente por cada uno de los términos del divisor y el resultado se resta al dividendo. Luego se realiza el mismo procedimiento hasta que el residuo tenga un grado menor que el divisor. Veamos un ejemplo. Yo voy a dividir 9x cuadrado menos 12x más 4 entre 3x menos 1. Al realizar la división se debe tomar en cuenta que ambos polinomios ya están ordenados respecto a x. El grado del polinomio dividendo, en este caso es 2, es mayor que el grado del polinomio divisor, que es 1. Y pueden ver, este es 2, este es 1. Y aquí ya los coloqué, vean. 9x cuadrado menos 12x más 4 va dentro de la casita y afuera va el 3x menos 1. Se divide 9x al cuadrado entre 3x, donde se obtiene 3x. ¿A quién divido? A los que están en color rojo, vean. 9x al cuadrado entre 3x y eso me daría 3x. ¿Para qué me va a servir? Para multiplicar a todo esto, a 3x menos 1. Y lo vamos a restar, entonces tendríamos 3 por 3 es 9, ¿verdad? X por x es x al cuadrado, pero como es resta, entonces voy a poner menos 9x al cuadrado. Luego aquí sería 3 por 3 por menos 1, que es menos 3, ¿verdad? X, pero como es una resta, le cambio el signo y aquí me quedaría más 3x. Vamos a continuar, ya teníamos esta parte. Ahora vamos con el siguiente. Ahora se divide menos 9x entre 3x, donde resulta menos 3, y luego se multiplica ese menos 3 por 3x menos 1. Este menos 3 de acá es el resultado de dividir menos 9x, ¿verdad? El primero que me queda a mí aquí, este rojito de acá, entre 3x. Y ese es el menos 3 de acá, ¿sí? ¿Para qué me sirve ese menos 3? Para multiplicar 3x menos 1 y no olvido cambiarle el signo, ¿verdad? Entonces multiplico menos 3 por 3, eso me daría menos 9, pero como le cambio el signo sería más 9x. Luego multiplico menos por menos, me da más, 3 por 1 es 3, pero como tengo que cambiar el signo sería menos 3. Y ahora hago la resta y aquí ya tengo yo el residuo que es 1, este es el cociente y ahí terminamos. Entonces los dejo por acá.